Buenos días, muy buenos días hermanos, nuevamente. Diciembre ya. Como dicen, entra noviembre y se acaba el año. Diciembre ya, gracias a Dios porque Él nos ha traído hasta este tiempo. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque podemos estar aquí. Y bueno, eh, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, que ya también está tocando su final. Son 20 versículos del capítulo 22. Vamos a empezar con el 21 hoy. Entonces, realmente, gracias a Dios porque hemos podido estudiar este libro. Y recuerden lo que dice allí en los primeros versículos del capítulo 1. Somos bienaventurados por poder no solamente leer, sino escuchar acerca de este libro. Somos muy bendecidos por esto. Y bueno, hoy parte de lo que vamos a ver tiene que ver con el cielo, de cierto modo. Y tengo una pregunta para que reflexiones antes de que empecemos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Para empezar, tenemos que recordar que todo cristiano tiene la certeza de que es hijo de Dios, ¿sí o no? Si eres un verdadero cristiano, entonces tienes esa certeza. No lo dudas, no estás a ver si en el camino lo pierdes o a ver si en el camino lo guardas. El que es hijo de Dios, el que pone su fe en el Señor Jesucristo, es hijo de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, para empezar, acudes al llamado del Evangelio. En segundo lugar, deseas aprender más de la palabra. Y en tercer lugar, continúas creciendo. Uh-huh. Entonces, tenemos aquel que se dice cristiano, tiene la certeza de que es hijo de Dios y por lo tanto tiene la salvación por fe en la obra de Cristo. Pero ahora, hermanos, va una pregunta de reflexión. ¿Qué ocupa tu mente? Y por ahí pueden poner sus teléfonos en silencio, por favor. ¿Qué ocupa tu mente? Piénsenlo por un momento. Quiero que reflexionen un poquito en esto. Puede ser que tu mente esté llena de asuntos de salud, dinero, trabajo, familia, amigos, escuela, amoríos, política, deportes, música, negocios, etcétera, etcétera. Y no es que en sí mismas estas cosas sean negativas. Todas estas que mencioné no tienen nada de malo. El problema, el problema en sí mismo es que eso llena tu mente. Bueno, sí hay una que sí tiene su connotación negativa. Si eres joven, no te has casado y andas ahí de amorío en amorío, eso sí está mal. Uh-huh. O bueno, nada más tengo un novio, nada más tengo una novia, sigue estando mal. Si no es cristiano, sigue estando mal. Si no se van a casar, sigue estando mal. Uh-huh. Pero, como les digo, si somos honestos, algunas de las cosas que mencioné o parecidas suelen ser las cosas en las que tenemos planteados nuestros objetivos o sueños. Suele ser lo que llena nuestras mentes. Si hay partido de fútbol, a lo mejor alguien por aquí está pensando, híjole, ¿y cómo irá el partido? ¿Cómo irá? Ya habrán metido gol o jugaron como nunca y perdieron como siempre, o qué sé yo. Pero ¿qué es lo que ocupa nuestra mente constantemente? Tenemos que analizar eso. Porque si todas estas cosas del mundo ocupan nuestra mente, esa perspectiva es incorrecta. Uh-huh. Lamentablemente, dice John MacArthur, muchos creyentes no tienen el cielo en su mente, no le dan la importancia de vida y las cosas vanas de esta vida absorben sus mentes. ¿Cuánto tiempo piensas en el cielo, hermano? ¿Cuánto tiempo piensas en ese lugar, lo que llamamos la patria celestial? Porque hay una cosa bien importante, en el cielo, el lugar donde habita Dios, no es un lugar de permanencia, de estancia permanente. En realidad, como vamos a ver, la eternidad la vamos a pasar en la nueva tierra. Ahorita vamos a ver eso. Pero el punto es, ¿qué tanto piensas en el cielo? ¿Qué tanto piensas en esa residencia celestial? No sé si alguna vez a ustedes les dijeron, es que en el cielo va a haber mansiones y ahí va a haber esto y aquello y lo otro. Ok, sí,
Pero ¿qué tanto ocupa tu mente ese futuro glorioso frente al Señor? Por lo general, no mucho. Y ese es el detalle. Hermanos, una pregunta para ti. ¿Anhelas el cielo? ¿Te urge llegar al cielo o te urge más llegar a tiempo al trabajo? ¿O te urge más ver a una persona? ¿Tienes ese sentimiento de que no puedes esperar más a llegar a ese lugar donde estaremos con el Señor al instante que cierres los ojos cuando la muerte te abrace? ¿Anhelas el cielo? Como este Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Eso habla de un anhelo por el cielo. No que te quieras morir, o sea, no, tampoco. Pero, ¿anhelas el cielo? Y yo sé que ahora van a decir que mi introducción va a ser muy larga, pero a modo de introducción, quiero que por favor veamos algunas citas bíblicas para que veamos por qué es tan importante que la Biblia por qué es tan importante esto del cielo, que la Biblia nos deja bien claro que la mira de cada creyente debe de apuntar al cielo. Nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras esperanzas, ok, sí, tenemos muchas. Y ojo, nuevamente, no son malas si quieres superarte, si quieres aspirar a algo más, si quieres estudiar, si quieres trabajar, no está mal. Pero nuestro objetivo principal debe de ser el cielo, no tener 1,000,000 de pesos. No debemos vivir para comprar una casa, sino vivir para, para entrar o para ir dignamente delante del Señor al cielo. Acompáñenme por favor a Filipenses, primero vamos a ver unas citas, para ver por qué es que Dios nos deja tan en claro que es importante que tengamos la mira puesta en el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Filipenses 3:20. ¿Por qué es tan importante esta parte, hermanos? Porque ni siquiera somos ciudadanos de esta tierra. Dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de dónde va a venir el Señor Jesucristo? Los cielos. Lo vamos a ver llegar en los cielos. Pero fíjense bien lo que dice ahí, al principio del versículo. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Si yo te pido que saques tu cartera y me muestres tu identificación, ¿qué dice en nacionalidad? Mexicana. ¿Por qué? Porque naciste aquí, porque creciste aquí, porque eres parte del sistema de aquí. Pero hermanos, la Biblia declara que si eres cristiano, tu ciudadanía es en el cielo. O sea, que nuestra morada permanente es con Dios, no en México. En México en lo que dure. Pero después de eso, es con Dios. Vamos a ver otra. ¿Por qué es tan importante que tengamos la mira? Porque la Biblia nos muestra que es tan importante esto. Vamos ahora, por favor, a Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Colosenses 3, 1 y 2. Observen este texto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que quieres. ¿Sí? ¿Dice eso? No, de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la que, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. Mientras estemos vivos, poner la mira es como cuando el arquero tensa el arco todo lo que puede y apunta a la persona para dar en el blanco. Poner la mira, tener un objetivo fijo, tener un objetivo crítico. Si fallas a ese objetivo, estás perdido. Dice, poner
la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿en qué tienen que estar centrados nuestros esfuerzos? En el cielo. Claro, dar buen testimonio en tu trabajo, en la escuela, con las personas, vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso es poner la mira en las cosas del cielo. Pero si te empieza a distraer el mundo, si empiezas a hacer amistad con el mundo, entonces ya estás mal. Y ojo, no estoy diciendo que agarremos, nos metamos en un huevito y ahí vivamos. Pero puedes vivir en santidad en este mundo. Se puede. Porque santidad, ser santo es literalmente apartado de para. ¿Eres santo? Sí, sí. Damas son santas, caballeros son santos. Apartados del pecado para Dios. Entonces debemos de vivir bajo esa perspectiva. Vamos por favor a la siguiente cita que nos sigue hablando de este tema. Allí por favor acompáñenme a Santiago, capítulo 4, versículo 4. Vean esta declaración de Santiago. Oh, almas adúlteras. Ah, ¿a quién le está hablando aquí? ¿No sabéis que que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. No me voy a entretener mucho en esta cita, pero véanlo claro. Si estás haciendo lo que le agrada al mundo, lo que hacen todos, te estás constituyendo enemigo de Dios. Te estás comportando como enemigo de Dios. ¿Y puede un hijo comportarse como, un hijo de Dios comportarse como enemigo de Dios? Sí, claro. Sí. Cuando dices, bueno, pues sí, la Biblia dice esto, pero yo creo que, y empiezas a ponerle variaciones lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Por qué Santiago 4:4 empieza, oh almas adúlteras? ¿Se dan cuenta del tamaño del argumento? ¿Qué es un adúltero? Un infiel, un no confiable, un traidor. Eso es un adúltero. Algunos dirían, ¿y no tiene perdón de Dios? No, sí tiene. Sí tiene. Todo pecado es perdonable. Pero dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, Dios es exclusivista. O eres de Él o no eres de nadie. Así de simple. O es, algunos piensan, bueno, es que o eres de Dios o eres del diablo. Bueno, sí, eso está por ende. Pero en realidad Dios es dueño de todos, tanto salvos como inconversos. Él es el dueño de todo. Él hace lo que quiere con su creación. Por eso debemos de tener la mente bien fija en lo que Él quiere de nosotros. Vamos ahora a Primera de Juan, por favor, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 15, perdón, capítulo 2, versículos 15 y 17, al 17, perdón. A colación de lo que leímos en Santiago, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, lo que queremos percibir, los deseos de los ojos, sobre todo varones, también las mujeres, pues todos los hombres, se nos van los ojos fácilmente. Esto no excluye a las mujeres otra vez. Y la vanagloria de la vida, todo aquello que la vida te ofrece como una comodidad. Si esos son tus deseos, si eso es lo que quieres, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso de permanecer para siempre precisamente nos habla del tiempo y el lugar en el que vamos a estar con el Señor eternamente. ¿Vas a permanecer para siempre? ¿Tienes fe en el Señor Jesucristo? La respuesta es sí. Va de nuevo. ¿Vas a permanecer para siempre? Uh-huh. Pues entonces, vive como si fueras a permanecer para siempre.
Bien que sabemos en qué no estamos obedeciendo a Dios. Pongamos los ojos en el cielo. Con estas cuatro citas es bastante evidente que el cielo debe de ocupar un lugar muy importante en nuestro diario vivir. De lo contrario, la falta de interés en el cielo nos llevará a vivir presas de la angustia, de la incertidumbre, consumidos por el materialismo y la mundanalidad, acomodándonos en este mundo cuando en realidad cada cristiano es un extranjero en este mundo. Como dice ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tu ser, tu cuerpo, tu pensamiento te va a pedir cosas pecaminosas. Eso es una guerra constante. Muchos hablan de la guerra espiritual como decirle al diablo, yo te ato, y es un amarradero y un desamarradero y cosas así. Eso no es guerra espiritual. ¿Saben dónde es la guerra espiritual? La guerra, la batalla por tu mente, porque Dios quiere tu mente, pero Satanás también. Si no meditamos, si no tenemos en cuenta este tema del cielo, como lo dice la Biblia, como una prioridad en nuestras vidas, nuestra perspectiva es incorrecta. Queda bastante claro, ¿verdad?, este asunto de la importancia que la Biblia le da a que estemos meditando en el cielo. Con esto en mente, vamos a entrar en materia y ahora sí, ya terminé mi introducción. Vamos a orar para encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, y gracias porque es por ti que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, y gracias, Señor, porque no solo nos muestras tu plan para este mundo, sino que aún nos muestras cómo lo has de terminar, Señor, y somos muy bendecidos por esto. Gracias, Padre, te ruego por mí, te ruego por este inútil predicador, Señor, que sin ti no es nada. Padre, no las traigo todas conmigo, generalmente no es así, y eso es bueno, Señor, porque así tú eres el que brilla, Señor. Me pongo en tus manos y te ruego por las mentes y corazones de cada uno de nosotros, que nos mantengas con la mira puesta en ti. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Por qué empecé con esto? O sea, no vamos a estudiar Apocalipsis, entonces, ¿qué hacemos paseando en las cartas paulinas y en la de Juan? Porque es importante que tengamos bien claro nuevamente la importancia que el cielo debe de ocupar en nuestras mentes, nuestro destino final. Y no se trata de que vamos a ir al cielo a tocar el arpa, estar echados por rascándonos la panza. Al contrario, el cielo va a ser un lugar donde vamos a seguir incluso trabajando. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Ahora que como introducción hemos visto la importancia que tiene que meditemos en el cielo todo el tiempo, estudiemos entonces el lugar eterno donde habitaremos con el Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, este capítulo nos ubica en un tiempo futuro en el cual los juicios ya han terminado. El castigo contra el pecado, contra la Trinidad impía, o sea, Satanás, el anticristo y el falso profeta, ha sido ejecutado. La sentencia ha sido pronunciada contra la humanidad impenitente que ya ha sido juzgada. El capítulo 20 se dividió en dos partes y la segunda fue precisamente la del juicio. Ese juicio en el cual todos los que lleguen van a ser culpables. ¿Recuerdan?
aunque sean juzgados, como dice ahí al final del capítulo, por las cosas que están escritas en los libros, el asunto no es tu comportamiento, sino que cuando busquen el nombre de esos condenados, y enfatizo condenados, en el libro de la vida, sus nombres no van a aparecer. Por lo tanto, su sentencia se va a confirmar. Fueron sacados del Hades y básicamente sacados del sartén para ser echados al fuego. Eso ya pasó. Si tú no tienes fe, pues, tu fe puesta en el Señor Jesucristo, eso es lo que te espera. Y no es amenaza, es lo que dice la palabra del Señor. Dios cumplirá lo que dijo por medio del profeta Isaías: cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a empezar. Versículo 1, capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Falta aquí, como ya lo hemos visto, por alguna razón, nuestra amada Reina Valera del 60 ha omitido en diferentes ocasiones la conjunción y, para que entonces del griego diga caí eidón, que significa y vi, caí eidón. Porque es importante mostrar que en el griego sí está la conjunción, porque cuando vemos y vi un cielo y una tierra nueva, caí eidón, se emplea para indicar secuencia cronológica, como lo hemos visto a lo largo de nuestro estudio de Apocalipsis. Como ya mencioné, para este momento en el futuro, los pecadores no arrepentidos de todas las épocas, Satanás y sus ángeles ya han sido condenados al lago de fuego, y el universo actual será destruido por Dios. Vamos al capítulo, ahí atrásito, el capítulo 20, versículo 11. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Algunos teólogos piensan que precisamente la destrucción del universo se va a dar básicamente durante el juicio, para que terminando el juicio ya esté instaurada la nueva tierra y el nuevo universo. No hay una manera de saber esto, pero esta referencia pareciera indicarnos esa parte, cuando huyen la tierra y el cielo. Aparentemente de lo que nos está hablando es de la destrucción de esto. Y cuando hablamos del cielo, nos estamos refiriendo precisamente a todo el universo. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de la clasificación de lo que es el cielo, pero quiero que entiendan que al decir esto, la nueva tierra, el nuevo cielo, o la destrucción de la tierra y del cielo, se refiere a lo que conocemos como el espacio sideral. Todo ese universo infinito también va a ser consumido. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle en esto. Ahora, por favor, acompáñenme a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjense, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, hermanos, ¿cuál es el destino de el universo entero? Ser quemado. Algunos piensan que no va a ser una explosión, sino una implosión. Miguel Núñez lo describió de una manera muy padre cuando dice: el universo entero va a colapsar, se va a quemar en un instante y ¡pah!, va a aparecer la nueva creación. Porque así es Dios. ¿Cómo la empezó Él? Hablando. Basta con que lo diga para que sea. Ahí en Génesis capítulo 1 que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fueron y compraron focos y los instalaron y pusieron... No, fue la luz, y había luz sin sol y sin estrellas. O sea, ¿cómo? No tengo idea. Pero había luz sin sol, sin estrellas. Y luego dijo, sea esto,
y era creado, y sea esto y era creado. Por eso de manera poética se dice, salía de las manos de Dios. O sea, Dios solamente tiene que hablar y las cosas son o no son. Y eso es lo que va a pasar, como lo vemos aquí en 2 de Pedro 3:10. Continuamos entonces en el capítulo 21, versículo 1, otra vez. Y vi, Caí Eidón, y vi cielo nuevo y una tierra nueva. Todo el universo tal como lo conocemos dejará de existir. Dios va a crear un cielo y tierra nuevos que durarán para la eternidad. Es cierto, Él tiene un propósito con esta tierra en la que estamos viviendo. ¿Cuál fue el propósito desde el principio? ¿Y cuál sigue siendo el propósito? Glorificar a Dios. Y aunque a muchos les parezca imposible, esta tierra hoy es el mejor lugar para glorificar a Dios, aún en el estado en el que está. ¿Por qué? Porque esta tierra es en la que estamos. Y tú eres portador de la imagen de Dios. Cada ser humano glorifica a Dios nada más por el hecho de existir. Piensa en ti. ¿Te pareces a Dios? La mayoría tiende a decir, no. ¿Y qué crees? Sí. Porque eres portador de los atributos comunicables de Dios. Los atributos que comparte. Justicia, amor, ira, tristeza, alegría. Son parte del carácter de Dios. Forman parte de nuestro carácter. Por lo tanto, tenemos la imagen del Dios viviente. Y por increíble que parezca, seas creyente o no, porque cada ser humano, ¿qué dijo Dios al crear al hombre? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba la Trinidad. Cuando Dios te pensó, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba la Trinidad. Y cuando fue la creación, te tenía en la mente y te creó con su imagen y semejanza. No nos parecemos a Dios por tener manos, brazos, pies, no, porque Dios es espíritu, sino porque eres portador de parte del carácter de Dios. Dañado, sí. Distorsionado por el pecado, sí, pero portador de la imagen de Dios. Y pasa lo mismo con esta tierra. Está dañada, severamente dañada. Recuerdan allá en Romanos, toda la creación gime a una, esperando la redención. Vamos a ver, vamos a confirmar esto de que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, precisamente como les había dicho allí en Isaías. Pero primero vamos al Salmo 102. Salmo 102, versículos 25 y 26. Dice así: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ahí está el antropomorfismo. No significa que Dios tenga manos. Es una forma de escribirlo para que lo entendamos. Versículo 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Aquí está hablando precisamente del juicio. Después del juicio del gran trono blanco no va a quedar ni un solo enemigo de Dios. ¿Y quién permanece? Dios. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Versículo 27, pero tú eres el mismo. Y continúa diciendo eso. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. La misma tierra, los mismos cielos también perecerán. Van a ser destruidos. Ahora vamos, por favor, a Isaías, capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. ¿Ya lo tienen? Porque yo no. Isaías 65, 17 dice: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, ni nos vamos a acordar. Estás encariñado con tu casa, con tu jardín, con cosas así, se te va a olvidar.
con tu perrito, tu gatito. Todo eso va a pasar. Es la verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? No tendrá más, no vendrá más al pensamiento. No va a haber memoria de todo lo creado hoy, cuando los cielos nuevos y la tierra nueva sean creados. Ahí mismo en Isaías, pero ahora un capítulo adelante, capítulo 66, versículo 22, por favor acompáñenme. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¡Wow! Hermanos, esa tierra futura, ese universo futuro, va a durar para siempre, porque si tú eres hijo de Dios, vas a vivir ahí para siempre. No vamos a permanecer eternamente en el cielo, sino que vamos a tener una habitación futura en una tierra nueva, rodeada de un universo completamente nuevo. ¿Y por qué va a hacer esto Dios? No puede simplemente arreglarlo. De hecho, algunos teólogos dicen, no, es que Dios lo va a arreglar. Pero ¿qué dicen literalmente estos textos que hemos estado viendo? No, Dios no va a arreglar esto. Dios lo va a destruir y va a poner algo nuevo. Vean la misericordia de Dios para con la humanidad. ¿Qué le dijo a Moisés? Te voy a destruir este pueblo y te pongo uno nuevo y vámonos. Y Moisés defendió la reputación de Dios. No, no se diga que nos sacaste para destruirnos. Dios podría destruirnos y crear una humanidad completamente nueva, perfecta, fiel a Él. Pero por amor a ti, envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz para el perdón de tus pecados. Si tú crees esto, entonces eres llamado hijo de Dios. ¿Se dan cuenta del tamaño de la misericordia de Dios? Para Dios todo es desechable, menos tú. Tus hijos tienen más peso que el universo entero. Tan es así que por eso va a crear todo nuevo, para que habitemos ahí como Él lo planeó desde el principio. ¿Se dan cuenta? Ese es el amor de Dios. Eso es lo que es el cielo. No es el lugar, no son las arpas, los angelitos y estar vestido con una túnica. No, es estar delante de la presencia del Dios viviente para siempre, porque Él me ama, porque Él te ama y entonces te escogió para sí mismo, desde antes de la fundación del mundo. Yo amo a mi esposa y la amo mucho. Pues yo no la escogí ni siquiera desde antes de nacer. Dios la escogió desde antes de la fundación del mundo. Y yo ni estaba enterado. Y digo que la amo. ¿Qué comparación tiene el amor de Dios para con cada uno de nosotros con el amor humano? No hay comparación. Continuemos. Vamos a regresar al capítulo 21 de Apocalipsis. Estamos en el versículo 1. La palabra clave aquí en Apocalipsis, porque también muchos dicen, bueno, pues es que puede ser nuevo de que le dan una pintada, ¿no? Como decimos cuando arreglamos un lugar, le cambiamos cosas, le ponemos pintura nueva, trapeamos, pulimos el piso, decimos que quedó como nuevo, ¿verdad? O peor que nuevo. Entonces, ¿cómo sabemos que en Apocalipsis está hablando de lo mismo que vimos en Salmos y en Isaías? Bueno, la palabra clave para afirmar esto en Apocalipsis es la palabra nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí está la clave. Es del griego kainos, que significa nuevo en el sentido cronológico, no cualitativo. ¿Qué significa esto? Es nuevo porque acaba de aparecer. No es nuevo porque lo arreglé. Dios no lo restaura. Esto significa que Dios debe crear un cielo y una tierra nuevas porque los actuales no sirven ya para su propósito de ser la morada permanente de la humanidad de acuerdo a su plan.
¿Por qué debe hacerlo? Vamos a ver, la Biblia nos responde. Vi un nuevo cielo es lo correcto, vi un nuevo cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Cielo, es decir, el espacio sideral. Nosotros, quiero que entendamos un poquito mejor, les quiero explicar acerca de la clasificación del cielo rápidamente. Hay 3 cielos o 3 niveles de cielo. El primero es nuestra atmósfera. ¿Ven lo que ven azul acá arriba? Bueno, ese es el primer cielo. El segundo cielo es el espacio exterior. Y el tercer cielo, que es a donde probablemente Pablo fue llevado, como él lo mencionó, es donde está la presencia de Dios. La morada de Dios es el tercer cielo. Esta tierra y el resto del universo, ¿en qué cielo están? En el primero y el segundo. ¿De acuerdo? Porque la tierra está contenida por la atmósfera y al mismo tiempo todo está dentro del universo. ¿Por qué Dios tiene que destruir eso? Porque han sido contaminados por el pecado. Vamos a Job. Acompáñenme, por favor, al libro de Job, capítulo 15, versículo 15. Job 15:15. Dice, ¿ya lo tienen? Estas declaraciones son increíbles. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¡Wow! ¿Alguna vez habías pensado si Dios confía en ti? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? No. Por eso Él hace todo. Por eso Él nos da la salvación. Por eso Él nos sustenta. Por eso nos dejó su palabra. Porque no somos de confiar. Pero no solo nosotros, no solo los hijos de... Ojo, no estoy hablando de la humanidad. Dice el texto bien claro, en sus santos no confía. ¿Quiénes son sus santos? Levanten la mano los santos. Somos sus santos. Creemos en Cristo, somos apartados. Gracias. Y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Ni este cielo, que ya lo tenemos bien contaminado, la atmósfera, ni el espacio sideral. Es más, ya lo estamos contaminando nosotros. La Tierra está rodeada de basura espacial. Y al decir contaminación, quise hacer referencia a la basura para que entendamos cómo se ensucian las cosas. Échale una gota de petróleo a un barril de 100 litros de agua y ya la echaste a perder toda. Como dice la Escritura, una mosca echa a perder un alabastro de perfume fino. Por eso Dios tiene que destruir todo. Porque todo tiene la marca del pecado, por limpio que lo quieras ver. Todo. Entonces no te encariñes mucho. Si el Señor viniera hoy, en 1007 años, adiós. Vamos a continuar. Y el mar, ahí en el capítulo 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y el mar ya no existía más. No hará falta el mar como lo es ahora. De hecho, algunos, no sé si recuerdan que en la escuela nos enseñaron ahí la teoría de la Pangea, que al principio todo lo sólido de la Tierra era un supercontinente. Bueno, esto piensan algunos, yo estoy de acuerdo con esos teólogos, de que eso fue originalmente como estaba la Tierra. El estado topográfico actual de la Tierra es consecuencia del diluvio. La Tierra quedó como quedó por el efecto del diluvio. Y el diluvio fue por el efecto del pecado. Ya no, en ese cielo, ya no, en ese tiempo, en la tierra nueva, ya no se va a necesitar del mar. ¿Por qué?
porque ya cumplió para ese entonces con su propósito. Y el primer propósito ya lo mencioné, ¿recuerdan el diluvio? Cataratas caían del cielo, pero también fuentes de agua brotaban de la tierra. Debajo de la tierra hay muchísima, muchísima agua, suficiente para inundar la tierra, pero Dios prometió que no lo va a volver a hacer. Entonces, ¿cómo la va a destruir? ¿Recuerdan la implosión de la que les hablé? La va a destruir con fuego. Todo el universo va a ser destruido a una con fuego en un instante. Tampoco vamos a necesitar el mar para sustentar la vida en la tierra. El mar produce muchísimo del oxígeno que necesitamos en el aire para respirar. También el mar nos provee de alimento. El mar nos provee de agua. El ciclo hídrico, el agua está alumbrada por el sol y se evapora y el vapor se hace nubes y en las nubes van y caen en gotitas de agua, etc. El ciclo hídrico depende del mar. Ya no lo vamos a necesitar. Y me incluyo con alegría, ya no lo vamos a necesitar. Porque en la nueva creación, el sustentador de todo será Cristo. Al estar delante de su presencia, ya no vamos a necesitar nada. Qué triste contraste, qué triste destino para la tierra, ¿verdad? Y el universo. Pero nuevamente recordemos, ¿por qué es necesario? ¿Por qué Dios debe destruir todo? Porque está contaminado por el pecado. Si lo dejara, volvemos a empezar. Por eso Dios destruirá todo. Ahora vamos a ver el contraste. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí hay una cosa muy importante que tenemos que ver. ¿Se dan cuenta cuántas comas hay en este texto? Observen. Va de nuevo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No es, la idea, lo importante no es que las cuenten, sino que se den cuenta, hay 4, sí, pero que se den cuenta de su presencia. ¿Por qué está? Porque cada afirmación que se hace es una confirmación de lo que estás leyendo anteriormente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, y yo vi. Esta afirmación nos muestra que inmediatamente después de la visión de la nueva creación viene la de la nueva Jerusalén. Dios no va a hacer su morada permanente en esta tierra podrida. Por eso otra vez tiene que destruir todo. Esta es la tercera Jerusalén nombrada en la historia de la redención. Esta no estará en el cielo. Ojo, esta nueva ciudad no es el cielo, ni tampoco la nueva Jerusalén va a tener su localización en el cielo, sino en la nueva tierra. Esta es una ciudad eterna. Por eso Juan continúa ahí en el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Cómo la nombra? La santa ciudad. Esto es lo mismo, o la misma referencia hacia nosotros. Las dos Jerusalén antes, sí, se les nombra popularmente como ciudad santa, pero no tiene nada de santa. Está llena de pecado, está llena de humanos, que todos tenemos la naturaleza pecaminosa, por lo tanto la ciudad no es santa. Por ahí hay otro lugar al que le denominan la Santa Sede. Pues no, está llena igual de humanos, está llena igual de pecado. Si hay humanos en un lugar, ese lugar deja de ser santo, a menos que Dios indique lo contrario. Como cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente. No es que el lugar haya sido santo cuando Moisés entró y Dios le ordenó que se quitara las sandalias, sino que el lugar Dios lo había denominado santo y Dios le permitió por su misericordia a Moisés entrar. Pero un lugar no puede ser santo si estamos nosotros. Por eso Dios va a destruir todo. Recalco esa parte. Continúa.
Versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, coma, descender del cielo, coma, de Dios. Esto nos habla de su origen. La Jerusalén que hoy está bajo asedio, recuerdan que ahorita el pueblo de Israel está en guerra. ¿Quién la hizo? Los hombres. Siempre ha sido construida por hombres, ha sido construida por hombres. Pero aquí vemos que el texto nos dice, hace mucho énfasis, confirma, vi la nueva Jerusalén, coma, descender del cielo, coma, de Dios, coma. Esto nos indica la procedencia de la ciudad. ¿De quién es? De Dios. Como dice en Hebreos, el arquitecto es Dios. El diseñador, arquitecto, constructor, sustentador, es Dios. Por eso dice tanto énfasis del cielo, de Dios. Y aquí viene el contraste con la destrucción de la tierra y el universo anteriores. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué preciosa imagen. ¿Cómo? Imaginen esto. Preparada, dispuesta. ¿Cómo se prepara la novia cuando se va a casar si no es una boda intempestuosa? ¿Cómo se prepara la novia? ¿Desde cuánto tiempo antes? Por ahí escuché la exclamación, sí. O recuerda, hermana, cuando te casas, ¿cómo te preparas? Claro, circunstancias hay muchas. Pero vamos a hablarlo en el contexto de lo ideal. ¿Cuánto tiempo toma hacer un vestido de novia? ¿Qué tan caro es un diseño exclusivo? ¿Cuánto tiempo se invierte? Son carísimos, pero no porque sean fáciles de hacer. ¿Y cómo se arregla la dama? Hasta dieta se ponen. ¿Sí o no? Se someten a tratamientos. Y ojo, no lo digo como crítica, sino que es un esfuerzo de la dama para lucir como hermosa, elegante. La novia, la mujer vestida de novia, así debe de ser. ¿Por qué se viste de blanco? Porque está pura. Porque nadie la ha tocado. ¿Cómo se ve una novia? ¿No hasta las pasean en el mejor carro de la familia? Ahí el tío rico llega con el camionetón de lujo y la suben hasta lavada la camioneta. O las limusinas, ¿sí o no? En ese día especial, la verdad es que los novios, nada más somos un adorno en ese momento. La que luce generalmente, ¿quién es? La novia. Por modesto o fastuoso que sea el vestido. Por eso también, regla de etiqueta, nadie más vaya de blanco. ¿Sí o no? De negro los que quieran, total, el novio va vestido de negro. Pero la novia, ¿cómo va? De blanco, hermosa, pura, elegante. Ahora quiero que piensen en una ciudad con esas características. No se puede. Difícil. Apenas construyen un edificio nuevo y ya lo grafitean. Porque no hay cosa humana. Quiero que piensen en esto. Ojo, la iglesia ya tuvo el tiempo de la boda, las bodas del Cordero. Esta figura no es la iglesia. Es Jerusalén, la nueva Jerusalén, creada por Dios, diseñada por Dios. Sino que es el lugar para los creyentes de todas las épocas. Recordemos que la iglesia, la esposa del Cordero, no es una mujer. Cuidado con rebajar a Dios al nivel de un marido. Eso está mal. Ya una vez ya lo enseñé y no lo voy a repetir ahorita, pero
Eso no es correcto bíblicamente hablando. Aquí estamos hablando entonces de que la referencia no es acerca de la iglesia, sino todos los redimidos de todas las épocas. Vamos al versículo 3. ¿Qué pasa después? Bueno, volvemos a ver, cae, dice versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Algunos textos más recientes descubiertos agregan, y él será su Dios, confirmando que los seres humanos ya glorificados que habitaremos ahí, tendremos a nuestro Dios siempre en mente, tal como deberíamos ahorita tenerlo. ¿Recuerdan? ¿Tienes el cielo en la mente? ¿Estás pensando permanentemente en tu futuro? Dice el versículo, y oí una gran voz del cielo que decía, probablemente es la voz de un ser angelical, potente, que se escuche en todos los confines de la nueva tierra. Por eso dice gran, del griego mega. Dice, ¿qué dice el ángel? O bueno, este ser angelical. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Hermanos, literalmente Dios armará su tienda para vivir entre su pueblo y nunca más estará lejos. A veces podemos estar aquí y decir, Dios está contigo, pero lo sabes, no lo ves, pero lo sabes. Estás seguro de que Dios está contigo, ¿cierto? Si no es así, bueno, luego platicas conmigo. Pero el punto es que ahora, en ese tiempo ya no va a ser así. Vas a voltear y vas a poder ver a Dios directamente. Eso es grande. Eso es maravilloso. Y el versículo continúa. Y ellos serán su pueblo. Ellos, el pueblo redimido de todas las épocas. Los redimidos del Antiguo Testamento, los redimidos de la era de la iglesia y los redimidos durante la tribulación. Ese será su pueblo. Todos esos salvos, todos esos creyentes. Continúa el versículo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, como lo dije hace un momento, hermanos. ¿Se imaginan lo que será vivir en la presencia de Dios? Por ahí escucho una canción, puedo imaginarme, ¿se acuerdan? No me la sé, pero muchos la conocen. Solamente podemos imaginarnos algo. Es cierto que como somos como los mortales que somos ahora, no hay modo de que podamos estar delante de Dios. Y aquí hay una pequeña diferencia de opiniones que les quiero compartir. Algunos sostienen que sí vamos a estar delante de la presencia del Padre. Otros sostienen que no, porque la Biblia afirma que no, que nadie puede ver a Dios. Independientemente de esas opiniones, hermanos, si estamos delante de Jesucristo, que es el testimonio del Padre, ¿delante de quién estamos? De Dios, del Padre. De la misma manera que estamos hoy, tenemos la certeza de que estamos delante de Dios. Puedes ver al Espíritu Santo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, no sabes del cielo de dónde, el viento de dónde va ni de dónde viene. Pero creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso cuidamos de nuestros cuerpos, ¿verdad? Por eso nos portamos como debemos, ¿verdad? Por eso no vemos, decimos ni hacemos nada que no le agrade a Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok, muy bien. Pero hermanos, vamos a estar, de un modo u otro, vamos a estar delante de la presencia de Dios y con Cristo tenemos, porque Él es la imagen del Padre. Uh-huh. Ya me adelantó un poquito, pero bueno, vamos a primera de Juan, por favor. Acompáñenme a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En el monte de la transfiguración,
los discípulos solamente vieron una rendijita de la gloria de Dios. Y ya Pedro quería vivir ahí. ¿Recuerdan? Que Pedro le dice, les hago unas enramadas para ti y para ellos dos. Ya Pedro se quería quedar a vivir ahí y lo único que vio fue, no de este lado, sino aquí. Así, poquito. Con los lentes como que no me acomodo. Así. Poquitito de la gloria de Dios y ya se quería quedar a vivir ahí. Hermanos, vamos a estar delante de la gloria de Dios en toda su plenitud, que es Cristo muerto, resucitado al tercer día y glorificado. Hermanos, si no te entusiasma eso, necesitas más Biblia. Lo veremos como Él es. Le adoraremos y le serviremos. Apocalipsis, porque es lo que les digo, no vamos a estar en una nube rascándonos la panza, tocando el arpa de vez en cuando, recibiendo uvas en la boca por parte de los ángeles. No. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 22:3. Dice así la palabra del Señor. Y no habrá más maldición. Wow. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos y yo soy un siervo de Dios, y tú eres un siervo de Dios, por lo tanto trabajo vamos a tener. Recuerden, el trabajo nunca ha sido un castigo, como dice una canción. Al contrario, Adán trabajaba. ¿El problema cuál es del trabajo? Que no siempre rinde frutos. Delante de la presencia de Dios, todo trabajo rinde fruto. Porque para Él trabajamos, a Él le servimos. Versículo 4. Nuevamente falta la conjunción. Dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Nuevamente, como les digo, falta la conjunción. Y enjugará Dios toda lágrima. Esto no significa, ojo, que todas las personas que lleguen a la presencia de Dios lo harán llorando por sus pecados o dolores. Oye, Señor, perdóname. No. ¿Por qué no? Porque ya todo pasó, ya no hay nada de impacto del pecado en la humanidad. Eso es bien difícil porque o te duele algo, o te pesa algo, o hiciste mal algo. Pero al llegar a la presencia del Señor, esto ya no va a ser así. Entonces, ¿qué significa esto de y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos? El Señor, para empezar, tenemos que ver que no hay motivo para llorar. En el cielo nuevo, en la tierra nueva, ya no va a haber motivo para que llores por nada. Por nada. Ya no vas a llorar por nada. ¿Cómo sabemos esto? Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, ya me pasé. Romanos 8:1 dice, observen, porque esto también, este texto, hermanos, es una afirmación para aquellos que dicen que sí, que los cristianos sí vamos a pasar por la tribulación. Observen lo que dice este texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, ¿qué castigo mereces por tus pecados? Ya ninguno. Porque la perfección de Cristo ya te fue imputada. De que te los ganas los castigos. Pero ningún castigo eterno, ninguna de las manifestaciones de la ira de Dios son para su pueblo. Y otra cosa muy importante, fíjense, no hay ninguna condenación. ¿Qué significa esto? No vas a pecar, no te vas a enfermar, no vas a faltar al respeto, no vas a tener malos pensamientos, ya nada te va a hacer llorar, ya no te vas a arrepentir de nada, ya nada te va a doler, nada. Por eso es que allí nadie va a llorar. El griego dice, fíjense, en español nosotros leemos, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. En el griego la palabra toda cambia, es
enjugará Dios cada lágrima. Pero si no voy a estar llorando, las que derramas hoy y las que has derramado. ¿Lloras porque sufres por alguien? ¿Lloras porque alguien te trata mal? ¿Lloras por la enfermedad de alguien? ¿Lloras por la muerte de alguien? Dios de manera tierna te va a enjugar cada lágrima que ya derramaste. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios te va a abrazar y te va a limpiar los ojos? No. Estar ante su presencia va a hacer que ya eso no venga a tu memoria. Piensa en esos recuerdos tristes de tu vida. Vuelves a llorar. Vuelves a llorar. Allí, eso ya no va a existir. Ni siquiera te vas a acordar. Estar delante de Dios significa que Él ha cumplido su promesa de que no habrá más desgracias, desconsuelos, tristeza o dolor. ¿Cómo sabemos esto? Nada más porque se me ocurrió. No, acompáñenme por favor a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Hablando acerca de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Observen dos cosas. Número uno, ¿cuántos pecados llevó Cristo en la cruz? Todos. ¿Y qué significa todos? Pues todos. Y luego dice, por cuya herida fuisteis sanados. Se refiere a los sufrimientos. Se refiere a los sufrimientos. Él también llevó todos esos sufrimientos. Y al estar delante de su presencia, ¿sabes de qué sufrimiento te vas a acordar? De ninguno. De ninguno. Gracias a Dios le doy yo de manera personal porque ya no me va a doler otra vez la cabeza. Ya no más. Ya no le voy a causar dolores de cabeza a Moni tampoco. Y viene una palabra terrible. Regresemos a Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, del griego tánatos, que significa precisamente eso, muerte, destrucción. ¿Pero por qué es tan terrible? Porque es la consecuencia del pecado. La muerte no es parte de lo que se supone era el propósito de Dios para los seres humanos. Tánatos, la muerte entra por un hombre, Adán, el pecado. Y Cristo remedia eso. La muerte ya no estará más. Todos ustedes seguramente conocen lo que dice Juan 6:23. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me lo dice? No, Juan no, perdón. Por eso se hicieron bolas seguramente. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es, ¿qué? Del griego tánatos, destrucción, muerte. Nos morimos, la gente se muere, los animales se mueren, las plantas se mueren por el efecto del pecado. Ahí está tánatos. Porque la paga del pecado es muerte, pero Dios da un regalo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú crees esto, puedes ser hijo de Dios. Continúa el versículo 4 del capítulo 22. Ni habrá más llanto, 21, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Otra vez, no va a haber ningún tipo de sufrimiento. Las primeras cosas pasaron. Es decir, el pecado y sus efectos. Todo eso ya no va a estar. El plan de Dios llega a su conclusión. En la eternidad, Dios diseñó un plan perfecto que puso a andar allá en Génesis 1:1. Dios invirtió 5 días para que la tierra fuese habitable, pero todo fue trastornado por la entrada del pecado. La nueva tierra es para que habiten los redimidos. Nada de lo que es hoy será.
Esa es nuestra esperanza y un muy buen motivo para que meditemos en el lugar donde estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, pasemos más tiempo pensando en esto. Y si no tienes esa seguridad, si no sabes dónde vas a ir al morir, cambia de rumbo. No huyas de Dios, huye hacia Dios. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre amado, Padre celestial, tu palabra es insondable, Señor. No podemos calcular la profundidad de tu palabra, Padre, pero gracias porque nos permites ver tu gloria a través de ella, Señor. Gracias porque en un futuro este cuerpo que se desgasta, que se debilita, que envejece, que desea pecar, será transformado para poder estar delante de tu presencia, Señor. No podemos sino echar a volar nuestra imaginación en esto, Padre, pero gracias porque tu plan perfecto no incluye renovaciones en nada. Aún en nosotros, Señor, tú nos haces nuevas criaturas. Tanta misericordia tienes de nosotros que nos adoptas para ser tus hijos, Señor. Gracias por esto. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nunca nos dejas. Gracias, Padre, porque no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más clamor, no va a haber más de enfermedad. Y vamos a estar siempre frente a tu presencia, alabándote, glorificándote, sirviéndote, Señor. Alabado seas por esto. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.